Tú hablas con Dios a través de la oración, pero Dios habla contigo a través de las señales. Hoy te traigo un video muy especial y muy poderoso. Vamos a estar hablando sobre esas 5 señales que indican que Dios se comunica contigo, que en todo momento ese algo superior, llámale Dios, universo, energía, vida, supraconciencia, cómo funcione mejor para ti. Lo cierto es que hay algo mayor que nosotros, que nos ha creado y que nos ha dado la vida. Y cuando aprendemos a conectar con eso, ocurren realmente milagros. Solo tenemos que aprender a interpretar de manera correcta esas señales para no equivocarnos, para no caer en el miedo, en la desesperanza y desconectarnos. Porque lo cierto es que cuando nos desconectamos de esa unión que existe entre nosotros y ese algo superior, todo empieza a ir mal. Existen 3 mentes. La mente consciente, que es esa que nos lleva a tomar ciertas decisiones como qué ropa me pondré hoy, qué carrera universitaria escogeré, decidiré para mi vida. Y muchas veces, y en su mayoría, está movida y direccionada por la mente subconsciente. La mente subconsciente es esa mente que está programada a partir de todo lo que nos han contado, de experiencias de vida, de alto impacto emocional que hayamos recibido en alguno de esos sucesos de nuestro día a día y de nuestra vida. Son todas esas informaciones que nos llegaron, todo lo que nos dijeron nuestros padres, nuestro entorno más cercano, que fue grabándose en nuestro subconsciente y se quedó allí. De manera que sale automático y el 95% de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestras emociones día a día están dirigidos por esa programación mental. Por eso es que en cada video insisto la importancia de reprogramar nuestra mente, de reprogramar y cambiar nuestra manera de pensar para poder obtener diferentes cosas en nuestra vida. Y está la mente supraconsciente. Esa que es el reino, la posibilidad, donde se encuentran allí infinitas posibilidades, donde está la opción de la salud o la enfermedad, el amor o el desamor, el dinero o la pobreza, la abundancia o la carencia. Solo que tú decides por ese libre albedrío que Dios nos ha dado, cuál de ellas seleccionas, cuál de ellas escoges, pero lo haces a través de tu programación inconsciente. Así que si vibras en el miedo, escogerás carencia en lugar de abundancia, aunque eso no sea lo que tú quieres y necesitas, pero es para lo que estás programado, es lo que conoces, es la manera de actuar que tienes a partir de esos miedos. Por eso es importante, primero, reprogramar la manera en cómo pensamos y más que eso, conectarnos con ese todo divino, con ese Dios que nos habla, porque a través de él todo se puede cumplir. Y la primera señal que Dios presenta en nuestra vida y que tú vas a enfrentar y vas a ver en tu vida cuando estás en el camino correcto. Eso solo te indica que estás en el camino. Es Dios diciéndote, vas a atravesar tempestades porque al otro lado está tu gloria. Al otro lado de ese desierto está aquello, esa promesa que yo tengo para ti. Pero primero tienes que prepararte y atravesar por este camino. Esa es la primera señal, la señal de la poda espiritual y el cambio que necesitas hacer en tu vida. Jesús decía, no puedes meter vino en odres viejos porque lo vas a echar a perder. Muchas veces queremos hacer cambios en nuestra vida, pero tenemos que entender que cuando tú cambias, todo cambia. Eso significa muchas veces tener que renunciar a personas, a situaciones, a modos y estilos de vida, tener que decidir, voy a invertir en esto y no en esto otro que ahora quiero y me gusta, porque si no, no me alcanzará y no llegaré a cumplir este propósito que tengo. Tienes que tomar esa decisión firme. Muchas veces implica incluso perder hasta la salud. Porque ese es Dios diciéndote, si tú no lo entiendes, si no eres capaz de ver
porque tu ego no te deja, que tienes que hacer un cambio para tener algo diferente, entonces yo te voy a poner esas pruebas que te derrumben todo para que tú en esa sacudida puedas salir de allí, puedas cambiar y dejar tu vieja personalidad y dejar tu forma de pensar. Muchas veces tenemos que limpiar nuestro espacio de personas, de situaciones, de vivencias, de experiencias, de formas de actuar, de pensar, de ser, para dar paso a lo nuevo que viene en nuestra vida, a ese proyecto más grande que tiene Dios, la vida, como le quieras llamar, para ti. Pero si no eres capaz de interpretarlo como un desafío, que detrás viene la bendición, si te desconectas y te quedas en el miedo, si te quedas preguntándote ¿por qué me pasa esto a mí? En modo carencia, en modo víctima, entonces allí es cuando empieza realmente a irte todo mal y peor y parece una ráfaga, viene una cosa detrás de la otra, y es precisamente porque empiezas a vibrar en ese nivel de energía que no es el que está acorde a lo que tú necesitas, a lo que tú eres, a lo que tú puedes proyectar para llegar a esa meta. No es el nivel de energía modo Dios. Y a veces esto es tan fuerte, estas experiencias de vida son tan fuertes que desearías no tener que vivirlas. Jesús en la cruz no quería que Dios le diera otra posibilidad, que hiciera las cosas diferentes, hasta que al final aceptó y se rindió y dijo: Padre, en ti dejo todo, en tus manos dejo todo. Y fue allí cuando ocurrió realmente el milagro. Después de haber pasado por ese proceso de dolor y de sufrimiento, llegó a la promesa, a lo más grande. Ahora, lo que sucede, y bien quiero dejarlo muy claro, no tenemos que esperar a que pase la vida para ver qué hay más allá. Si estamos aquí es por algo, para cumplir con un propósito, para evolucionar, lo que significa. Y esa es la promesa primera de Dios, que tiene todo para ti aquí en esta vida. Que si hoy no lo ves y no lo tienes, no significa que no está allí para ti, significa que tú tienes que moverte y hacer que las cosas sucedan. Porque Dios dice: ayúdate primero, que yo te ayudaré. Él siempre está allí. Él hizo su parte. Yo lo veo así, en 3 momentos diferentes. Primero, Dios actuó, creó todo. Luego, nos corresponde a nosotros hacer por nosotros, tomar responsabilidad sobre nuestra vida. Y ya hasta los maestros más grandes de la metafísica, maestros espirituales, maestros de religión, han hablado sobre esto. Incluso la ciencia te lo demuestra. Por cierto, tengo un video aquí que te voy a dejar por acá, donde hablo exactamente de cómo Dios ha puesto todo a tu servicio. Tu mente, tu cerebro, tu cuerpo, todo perfectamente relacionado y combinado con funciones específicas para que tú puedas trascender y hacer cosas increíbles en tu vida. Revisa lo que está por acá. Pero continuando con el video del día de hoy, te decía que existen esos 3 momentos, y cuando tú tomas acción, cuando Dios ve que tú estás comprometido, que no te rindes y que haces lo que tienes que hacer, que no estás simplemente implorando a ver qué te puede suceder cuando ya Él hizo la mayor parte por ti, te dio la vida y todo lo que necesitas para actuar, solo tienes que usarlo, aprender a usarlo, a desarrollarte, tanto internamente como externamente. Entonces, luego de eso, cuando ya tú sientes que estás tan agotado, que no puedes más, ahí vuelve y aparece la mano de Dios a través de personas, de situaciones, de esa llamada inesperada que te da y te abre una posibilidad, de ese camino nuevo, de esa persona que conoces, de esa nueva forma de pensar que te lleva a tomar diferentes decisiones. Ese es Dios actuando nuevamente en tu vida, pero luego, porque ya tú hiciste tu parte, entonces ahora Él vuelve a hacer la suya. ¿Comprendes? Así funciona, es una relación, no es simplemente sentarnos a esperar y a rezar, tenemos que actuar, que tomar acción. Yo doy fe de eso, porque hace unos años, cuando yo abandoné mi país natal para abrirme paso en esta vida a un nuevo mundo, en un nuevo país que no conocía, con personas que no conocía, llegué y tuve la oportunidad, porque lo busqué, porque tenía las ganas de un trabajo increíble para muchas personas. Realmente tenía un buen salario, un alto nivel, era un trabajo muy profesional, pero no resonaba conmigo. Pero como uno viene con esa idea de tienes que hacer lo que sea, lo primero que aparezca para que puedas avanzar, entonces yo lo tomé como algo muy grande. Al que le guste, por supuesto que sí, porque trabajo en un colegio de alto standing en el lugar donde vivo, uno de los mejores, de los colegios más prestigiosos de la zona. Y por supuesto allí
había un nivel realmente de alto impacto, pero no resonaba conmigo. Yo recuerdo que mientras yo iba cada día para el trabajo, yo pensaba, mientras veía algunos programas de televisión por internet, es que eso es lo que me gustaría hacer, conectar, comentar, comunicar, pero no cualquier cosa, sino algo en lo que yo pueda aportar valor, pero no es para mí, porque hace unos años atrás había entendido o me hicieron creer que no había podido optar por la carrera de periodismo y al no ser periodista, pues no podía yo tener un programa o trabajar en algo de televisión porque no tenía una carrera directamente relacionada con el mundo de las comunicaciones. Pero después que sucedió que en ese agotamiento, mientras yo iba para el trabajo donde el tiempo no me alcanzaba de lunes a domingo, horas sin dormir, días sin dormir, entonces enfermé y tuve que regresar a mi país. Y allí, cuando yo me quedé paralizada sin caminar en la más absoluta profundidad y oscuridad que había atravesado, ahí empecé a buscar algo que me dijera, personas, situaciones, hechos, que me inspiraran y que me dijeran, sí, he salido de una situación terrible, porque me decían que era posible que yo estuviera toda la vida pendiente de medicamentos y que no pudiera incluso. En algunos diagnósticos me llegaron a decir que tener una familia, porque con los medicamentos que tomaba no podía parir, no podía quedar embarazada en ese momento. Y yo nunca acepté eso. Yo acepté que era temporal, pero no me identifiqué. Entonces empecé a trabajar en mí. De verdad, yo tenía todas mis ganas, toda mi fuerza, todo mi enfoque en que sí, en la posibilidad, en que podía ser. Y empecé a buscar personas, testimonios que me inspiraran. Así llegué a muchos de mis mentores y con ellos aprendí después que ellos también habían atravesado situaciones súper complicadas antes de llegar a su momento de luz, a convertirse en las personas que son hoy y que inspiran a miles de personas. Y así, entonces entendí también que no tenía que tener una carrera de formación vinculada, por ejemplo, al periodismo, si yo tenía un conocimiento, una historia de vida que podía ofrecerles a ustedes y aportar valor para que pudieran entender y conocer que pueden hacer algo maravilloso y transformar sus vidas. Y por eso yo seguí en ese camino y es que hoy estoy haciendo este canal. ¿Te fijas? En su momento yo no entendía, yo pensaba, ¿por qué me sucedió esto? Pero te imaginas, si yo hubiese abandonado, si me hubiese quedado, si hubiese aceptado que mi vida iba a ser de pastilla en pastilla, medicamento en medicamento y que no iba a poder volver a caminar o hacer muchas cosas con tantas limitaciones y que no iba a poder tener una familia. Hoy tengo una bebé preciosa, ¿comprendes? ¿Cuán diferente hubiese sido todo lo que sucedía en mi vida si yo simplemente me hubiese rendido? Pero yo escuché esas señales, algo dentro de mí, esa intuición que me decía, sigue, avanza, eres muy joven, esto no es lo que hay para ti. Y esto nos vincula con la segunda señal, la señal de la intuición. Corría el año 1925 y Florence Scovel Shins escribía un libro que cambiaría la historia de la metafísica en el mundo entero. Una mujer muy pobre leyó ese libro y pensó, voy a ir con esta maestra espiritual porque mi vida hasta ahora ha sido un desastre. Vivo en la pobreza, he cambiado de país, me he mudado para Nueva York y todavía no he prosperado. Voy a ver qué tiene que decirme esta maestra espiritual. Y va a donde está esa persona, a donde está esa mujer y llega y le pregunta, ¿qué tengo que hacer en mi vida para que ocurra ese cambio que yo estoy esperando? Y para su sorpresa, esta mujer le responde, tú no tienes que venir a preguntarme nada, porque todo lo que tú necesitas radica en tu interior. La respuesta que tú estás buscando está en tu interior. Esta mujer, descolocada ante la respuesta que le ha dado esa maestra espiritual, le dice, pero ¿cómo que en mi interior si lo único que yo deseo hace años es regresar a mi pueblo natal? Y ese pueblo es un pueblo que no prospera, es un pueblo de campesinos donde yo allí estaría más pobre. Y esta maestra espiritual, esta mujer, nuevamente le reafirmó, tú solo sigue tu intuición, porque esa es una de las primeras leyes universales. Y si rompes con esta ley,
pueden ocurrir cosas desastrosas en tu vida. Entonces esta mujer la escuchó y cuando revisó su cartera vio que solo quedaban $8, justo el dinero que necesitaba para regresar a su ciudad de origen. 2 años después, aparece un carro muy lujoso frente a la casa de Skoberczynski y de allí sale una mujer muy bien vestida, muy empoderada. Era esa mujer que 2 años antes había acudido a esta maestra espiritual para contarle que escuchó el consejo y escuchó a su intuición y regresó a su pueblo natal. Y cuando llegó allí, se encontró con una amiga que hacía años no veía. Juntas formaron una fábrica textilera y les había dado hasta ese momento $5 millones. Entonces, esta mujer regresó con esta maestra de la metafísica y le pidió que escribiera esta historia para que pudiera inspirar y llegar este conocimiento y prueba de vida a miles de personas. Entonces Flores Skoberczynski escribe este libro que se titula El camino mágico de la intuición, donde explica la importancia de escuchar esa corazonada, esa intuición, ese susurro silencioso que tenemos que escuchar, que aprender a escuchar para que puedan ocurrir los cambios y los milagros en nuestra vida. En ese libro se explica la importancia de mantener una fe, de no dejarte llevar por el reflejo de ese espejo. Nos habla de mantenernos firmes en medio de la tormenta, porque allí, cuando atravesamos todo eso de manera inteligente, firme y con confianza, entonces aparecen las bendiciones. Ya lo dice la Biblia, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios, tienes que rendirte. Y rendirte, ojo, no significa conformarte, quedarte paralizado sin hacer nada, sin hacer algo realmente que te mueva, valioso por ti, esperando a ver cómo la vida pasa. No, significa que tú tomes el control de lo que está en tu poder, pero cedas el control de lo que no entiendes, de las situaciones que no comprendes a ese algo superior, llamado Dios, universo, energía, vida, supraconciencia, como tú le quieras llamar. Pero a ese algo superior que nos ha creado y que nos dio la vida, tenemos que entregar esas situaciones que nosotros no entendemos, para nosotros ocuparnos de lo que está en nuestro poder, en nuestra mano, de lo que nosotros entendemos y de lo que podemos hacer con nuestra vida. Pero siempre dejándonos llevar, guiar, para no interrumpir esa comunicación que se establece en ese canal de conexión entre lo divino y nosotros, para nosotros poder realmente hacer lo que tenemos que hacer guiados por esos designios de Dios. Y entonces aquí es cuando aparece la tercera señal, la crisis en tu vida. Cuando ves que todo se desmorona, cuando no entiendes por qué te pasa lo que te pasa, cuando no sabes qué hacer, cómo resolverlo y tú te cuestionas por qué en lugar de cuestionarte para qué. La manera de enfrentar una crisis en tu vida con fe y escuchando los designios de Dios es preguntándote ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué me está queriendo decir la vida? ¿Qué me está queriendo mostrar ese espejo de vida que yo no he visto y que necesito cambiar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosas diferentes tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Porque muchas veces pensamos desde nuestra lógica que esto es lo que nos conviene y nos dedicamos a un trabajo de por vida que no es el que nos llena y nos gusta, pero es el que conocemos porque estamos en nuestras zonas de confort. Y si no somos capaces de salir de eso, pero Dios tiene algo más grande para ti, entonces te quita todo. Te quita ese trabajo, aparecen situaciones muy fuertes porque es solo para decirte con esa sacudida tienes que cambiar, tienes que hacer algo diferente. Y por eso aparecen tantos testimonios, entre ellos de mis mentores, que hoy son las personas más consolidadas en el mundo, que también más poderosas del mundo, que me han contado que antes de tener todo ese dinero, que antes de tener toda
esa experiencia de vida, que antes de poder aportar valor, pasaron por las peores crisis de su vida. Durmieron en autos porque se quedaron sin casa y sin familia. Incluso algunos durmieron y vivieron en situación de calle. No sabían qué hacer con su vida. Habían renunciado a sus estudios. Algunos de ellos desde el 7º grado no tenían un título, nada que les amparara. Uno de ellos había sido rechazado incluso en un trabajo de una gasolinera. Y me decía: Roxana, ¿te imaginas en un trabajo de una gasolinera que te digan, tú no sirves ni para echar gasolina y combustible en un carro? Si me hubiese creído eso, me dicen, yo hoy no estaría aquí. Pero entonces fue cuando ellos decidieron y tomaron una determinación. No voy a vivir así el resto de mi vida porque duele, porque no es lo que quiero, porque me siento tan incómodo, porque sé que hay algo más. Y empezaron a estudiar sobre negocios. Empezaron a buscar mentores, a buscar libros de información y tomaron primero esa decisión y por eso avanzaron y lograron hacer y convertir su vida en la vida y el modelo que tienen hoy, que ha servido de inspiración para mí y por eso yo te lo estoy contando. Pero primero atravesaron por ese momento, por ese periodo, por esa época de crisis que puede durar meses, días, años, depende. Depende de cómo tú lo asumas y cómo tú lo enfrentes. Pero lo que te quiero decir hoy es la idea principal que quiero que te lleves, por favor, de este video, es que en medio de la tempestad, cuando no tengas respuestas, ríndete. Y rendirte no es confórmate con lo que hay, es pregunta, ¿qué quieres que haga diferente? ¿Qué tengo que aprender en mi vida? ¿Para qué? Y no por qué. Porque el por qué te mantiene en modo víctima. ¿Para qué sucede esto? ¿Qué nuevo? ¿Qué otra cosa hay para mí que está por llegar? Y yo no me atrevo a ver qué estoy haciendo yo que está interrumpiendo tu designio, que me está impidiendo llegar a algo mayor. ¿Qué tengo que hacer? Empieza a hacerte las preguntas correctas, mantente con fe y verás cómo de verdad los milagros empiezan a ocurrir. Esa serie de serendipias que de pronto llamamos suerte y decimos, apareció esa llamada telefónica, ese amigo de hace años que no veía con esta propuesta, esta persona encantadora. ¿Por qué? Primero, tú estás cambiando. Y estás cambiando porque es justo lo que Dios quiere para ti. Prepararte para que tú aprendas a sostener cuando tengas algo grande y valioso. Para que aprendas a sostenerlo en el tiempo. Para que aprendas a mantener el estado de alegría, de paz interior, de calma en el tiempo. Para que no te autosabotees. Para que cuando tengas una noticia buena en tu vida, una situación alegre, no empieces a preocuparte es algo muy bueno, algo tiene que suceder porque yo no estoy adaptado a que ocurra algo tan bueno en mi vida, es muy bueno para ser verdad, tú verás que algo va a suceder y te empiezas a meter el pie y empiezas a autosabotearte. Entonces, ese es Dios diciéndote, con esta crisis te estoy preparando, si te atreves y eres capaz de soportarla, tu reino está al otro lado. Y por supuesto, aquí llega la cuarta señal, la confusión y la duda. Porque lo que tú quieres es diferente a lo que Dios quiere para ti. La forma de responder y reaccionar, la lógica que tienes, funciona totalmente diferente a la que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde empiezas a dudar. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Tendría que haber tomado esta decisión o esta otra? ¿Habré hecho bien en tomar esta decisión o hubiese sido mejor quedarme como estaba? Estar en lo correcto, estar en el camino, y ahí empiezan esa serie de dudas, de preguntas, de cuestionamientos, que no es más que esa señal diciéndote estás en el camino, estás en el camino. Quiero que sepas que cuanto más difícil y peor te va en la vida, estás en el camino correcto, en el camino diciéndote tienes que hacer muchos cambios y muchos reajustes, es por aquí. Ve avanzando, atraviesa todo este desierto porque este es tu camino para llegar a tu lugar. Hace unos años, cuando empecé en fórmula de lanzamiento, conocí a una mujer increíble que nos contaba su historia. Había perdido a su niña invidente y no había podido rescatarla.
Lo más fuerte de todo esto y lo más curioso es que ella se dedica a restablecer la visión en personas invidentes. Y lo más duro y fuerte de esta historia es que ella no había logrado hacerlo con su hija. Entonces, después que pasó y atravesó todo ese proceso de duelo, imagínense el dolor, no me quiero imaginar, tan profundo que sintió esa madre, ella determinó que había algo que le faltaba, algún conocimiento que tenía que incorporar, nuevas estrategias, nuevas formas para llegar y desarrollar su misión y su propósito de vida, que era restablecer la visión a personas invidentes. Hoy se coloca como uno de los referentes en el mundo haciendo este tipo de trabajo. Después de haber perdido su tesoro más valioso, ella no se resignó. Ella tomó todo ese dolor, se apalancó. Es muy fuerte ella, de verdad que les reconozco muchísimo eso que ha hecho porque es inspiración y además está haciendo un trabajo y una obra valiosa, increíble. Y hoy, entonces, gracias a que ella siguió profundizando, cuestionándose, ¿por qué? ¿Qué me faltó? ¿Qué técnica? ¿Qué estrategia? ¿Qué herramienta? ¿Qué puedo hacer? Hoy está devolviéndole la luz y la visión a miles de personas en el mundo. Entonces, ella también atravesó su crisis, su gran crisis, y se apalancó y tuvo fe. Y entonces puso todo ese conocimiento luego al servicio de las personas de la humanidad. Es lo que está haciendo hoy. Y se ha colocado como referente porque reformuló, reestructuró todo, cambió lo que tenía que cambiar, lo desarrolló más, lo profundizó, lo estudió y lo perfeccionó. Luego, por supuesto, de haber perdido lo más valioso que tenía en su vida. No sabemos por qué pasan las cosas muchas veces, pero lo que sí sabemos es que sí seguimos algo nuevo, diferente, que quizás no entendemos, está por llegar al otro lado del camino. Y como te decía al inicio de este video, muchas veces eso implica tener que renunciar a cosas muy valiosas para dar paso a otras. Pero de verdad, también detrás de esas pérdidas está la gran bendición. De verdad que sí. Lo he ratificado en mi vida y con tantas personas y testimonios que hoy me acompañan y me inspiran. Por eso te estoy contando esto a ti, porque quiero que tú también seas parte de este movimiento de personas que estamos decididas a tomar el control de nuestra vida y hacer que las cosas sucedan, sí o sí, en nuestra realidad. Entonces, aquí es cuando aparece esa quinta señal, las pruebas. Ya te mencionaba antes, esos obstáculos, esas situaciones difíciles que no entendemos muchas veces, que nos negamos a aceptar, pero que mientras más nos resistimos, más persisten. Porque recuerda que aquello a lo que te resistes, persistes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Aceptar que esta es la realidad que tengo en este momento, que es temporal, que todo es cíclico, que todo cambia, que todo se mueve, que todo fluye. Si tú lo dejas fluir, si no colocas un obstáculo que interrumpa esa comunicación con lo divino, si aprendes a descifrar de manera correcta esas señales divinas, si entiendes que Dios quiere de verdad lo mejor para ti, que no te condenó, que no nacieron unos con suerte y otros no. Unos nacieron con unas situaciones quizás más favorables, pero el poder que tenemos dentro, cada uno de nosotros, es el que nos permite transformar y rebasar cualquier obstáculo. Por eso, si no naciste en una condición económica favorable o en una condición de salud favorable o con las mejores relaciones, tú puedes hacer porque tienes dentro todo lo que necesitas, esas habilidades, esa intuición, esa corazonada, ese funcionamiento perfecto y conexión mente-cuerpo, acción, decisión y resultados. Todo ese engranaje lo tienes a tu disposición. Solo tienes que encargarte de darle el uso correcto, de aprender más sobre ti, más sobre Dios, de establecer o restablecer esa conexión divina para que veas cómo de verdad los cambios realmente empiezan a suceder en tu vida.
Y cuando establecemos esa conexión profunda, entonces vemos la posibilidad de que en nuestra vida ocurra la promesa que hizo Dios a través de Jesús. Es el deseo de mi Padre darte el reino. ¿Cuál es el reino? El sueño que tú tienes, ese deseo profundo que puso Dios en tu corazón. No es casualidad que te despiertes un día y tengas ganas de hacer algo mayor que te ale. Es ese sueño que Dios puso en ti. Cuando logramos conectar e interpretar de manera correcta esas señales, cuando logramos ver que a pesar de la tempestad, es Dios quien nos está hablando y nos está llevando por un camino que es diferente al que nosotros pensamos, a la manera en la que nosotros entendemos esa promesa, ese regalo. Porque cuando pensamos en un regalo, pensamos en algo lindo, hermoso, que se abre fácil, que se obtiene fácil, rápido. Pero lo cierto es que los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos y la manera de actuar de nosotros, los seres humanos. Por eso es muy importante estar atento a estas señales, interpretarlas de la manera correcta para que puedas tener exactamente aquello que tú deseas en tu vida o su equivalente. Y ahora sí llegamos al final de este video. Espero de todo corazón que te haya servido y que te haya inspirado para buscar muy dentro de ti dónde se encuentra ese talento y ese brillo que te hace único y especial, porque tú eres un diamante al que debes pulir y cuidar para que puedas iluminarte primero a ti y después a todos los demás. Recuerda que cada semana estoy subiendo para ti contenido de alto valor de lunes a viernes que sé no querrás perdértelo, porque va a ayudarte a encontrar nuevas formas y nuevos caminos para transitar tu vida de manera exitosa y feliz. ¡Nos vemos!